Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, ese rinconcito virtual donde la pasión por las novelas turcas, los chismes jugosos y los secretos mejor guardados de nuestros ídolos se fusionan en una explosión de entretenimiento. La emoción me embarga al tenerlos aquí hoy, porque tenemos un vídeo que está que echa humo. Agárrense fuerte porque les traigo un chisme de esos que te dejan con la boca abierta, una revelación tan impactante que podría tambalear los cimientos de una de las parejas más queridas de Turquía. Así es, hoy vamos a destripar una noticia que ha incendiado las redes sociales turcas, un rumor que se propaga a la velocidad de la luz y que involucra, ni más ni menos, que a la divina Hande Erçel y al galán de galanes Kerem Bürsin. Bueno, no directamente a Kerem, pero sí a alguien muy cercano a él y su hermana, la enigmática Melis Bürsin. Sí, la mismísima hermana de Kerem. Al parecer, Melis, en un acto que muchos califican de audaz y desesperado, se habría puesto en contacto con Hande en una situación de, digamos, máxima confidencialidad. ¿De qué se trata este misterioso acercamiento? ¿Qué oscuros secretos se esconden tras esta inesperada interacción? No se muevan de sus asientos porque les voy a contar todo, todito, todo. Pero antes de zambullirnos de lleno en este océano de intrigas, como es costumbre, les recuerdo que si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Denle un buen clic a la campanita para activar las notificaciones y no perderse ni uno solo de mis vídeos, repletos de chismes calientes, análisis profundos y mucho pero mucho más. Su suscripción es el combustible que alimenta mi pasión y me impulsa a seguir creando contenido que los haga vibrar de emoción. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La bomba informativa gira en torno a un supuesto mensaje, o tal vez una conversación telefónica, que Melis Bürsin habría mantenido con la espectacular Hande Erçel. La fuente de esta información es, admitámoslo, un tanto escurridiza. No existe una confirmación oficial, no hay comunicados de prensa ni declaraciones públicas. Se desconoce con certeza si se trata de un mensaje filtrado por algún hacker audaz, una conversación casual captada al vuelo por un testigo indiscreto, o simplemente un rumor malintencionado amplificado por el implacable eco de las redes sociales. Pero como reza el viejo adagio, cuando el río suena, piedras trae, y este río, mis amigos, está sonando con una fuerza ensordecedora. El rumor principal, ese que ha conquistado los titulares virtuales y las conversaciones de café en Estambul, apunta a que Melis se habría acercado a Hande con un ruego desesperado, pidiéndole consejo, buscando su apoyo, o incluso solicitando su ayuda directa para resolver una situación personal extremadamente delicada. ¿De qué índole es este problema? Ahí reside el quid de la cuestión. Las especulaciones se multiplican como conejos en primavera. Algunos, los más cautelosos, sugieren que podría tratarse de un problema familiar, quizás relacionado con la salud de algún miembro cercano a la dinastía Bürsin. Otros, los más dramáticos y amantes del melodrama, aventuran que podrían existir tensiones en la relación de Melis con su pareja, una crisis amorosa que la ha llevado al borde del abismo. Incluso hay quienes, con una pizca de malicia y otra de exageración, hablan de dificultades económicas, deudas ocultas y problemas financieros que amenazan con desestabilizar su vida. La verdad es que por el momento todo se reduce a meras conjeturas, a castillos en el aire construidos sobre la base de un rumor persistente. Lo que sí resulta intrigante y que ha generado un sinfín de debates entre los fans de Hande y Kerem, es la singular elección de Melis de recurrir a Hande en busca de auxilio. A pesar de que Hande y Kerem compartieron un romance apasionado, una historia de amor que trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores, y que al parecer concluyó en términos amistosos y respetuosos, no deja de ser sorprendente que Melis haya preferido acudir a ella en lugar de buscar el consuelo y la guía de algún miembro de su propia familia. ¿Será acaso que Hande posee una perspectiva diferente, una visión del mundo que Melis valora y respeta profundamente? O tal vez Hande demostró ser una persona excepcionalmente confiable, una confidente comprensiva y un apoyo incondicional durante su noviazgo con Kerem, ganándose así la admiración y el cariño de su cuñada. Y aquí es donde el universo de las series turcas entra en juego, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una danza hipnótica. Porque, seamos honestos, esta situación, este drama familiar con tintes de misterio, nos recuerda inevitablemente a los culebrones que vemos en pantalla, ¿verdad? Secretos ocultos que amenazan con salir a la luz, relaciones familiares complejas marcadas por la tensión y el resentimiento, giros inesperados que cambian el rumbo de las historias. Todo un festín para los amantes del drama. Y precisamente por eso, para comprender mejor la dinámica entre Hande, Kerem y Melis,
y para alimentar un poco más nuestra imaginación desbordante, vamos a repasar algunas series turcas icónicas que nos han regalado situaciones similares, escenarios en los que la desesperación y la necesidad de ayuda llevan a los personajes a tomar decisiones sorprendentes. Comencemos como no con Senkalkapm, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande y Kerem, la producción que unió sus destinos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Esta deliciosa comedia romántica nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable que odia con fervor a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo al que considera responsable de haber truncado sus sueños de estudiar en el extranjero. Sin embargo, las artimañas del destino los obligan a fingir que están comprometidos, y como todos sabemos, del odio al amor hay un solo paso. En esta serie somos testigos de cómo los personajes aprenden a confiar el uno en el otro, a pesar de sus diferencias abismales y de los secretos que guardan celosamente en lo más profundo de su ser. La relación entre Eda y Serkan, un torbellino de emociones y altibajos, nos recuerda que incluso en las situaciones más enrevesadas, el amor verdadero y el apoyo incondicional pueden florecer, iluminando los rincones más oscuros de nuestras vidas. Podría ser que Hande, inspirada por su propia experiencia en Senkalkapm, haya aplicado algunas de las lecciones aprendidas en la pantalla a su vida personal, ofreciendo a Melis un hombro en el que apoyarse y un consejo sabio y sincero. Ahora demos un giro radical y adentrémonos en el universo sombrío y apasionante de Karasevda, un drama intenso y conmovedor que nos presenta la historia de un amor imposible, el que sienten Kemal, un joven de clase trabajadora con un futuro prometedor, y Nihan, una chica rica y sofisticada obligada a contraer matrimonio con otro hombre para salvar a su familia de la ruina. En esta serie, los secretos familiares, las intrigas palaciegas y las conspiraciones maquiavélicas son el pan de cada día. Los personajes se enfrentan a situaciones extremas que ponen a prueba sus límites, obligándolos a tomar decisiones desgarradoras que desafían su amor, su lealtad y sus principios morales. Karasevda nos recuerda que a veces, la desesperación puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas, incluso a buscar ayuda en lugares insospechados, en personas que nunca hubiéramos imaginado. Podría ser que Melis Bursin se sienta atrapada en una encrucijada similar a la que enfrenta Nihan, sintiéndose incomprendida y sola, y que haya visto en Hande a alguien capaz de entender su dolor y ofrecerle una perspectiva diferente, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Otra serie que inevitablemente me viene a la mente al analizar este culebrón virtual es Kukur, un drama de acción trepidante que nos sumerge de lleno en el peligroso y despiadado mundo de una familia mafiosa que controla con mano de hierro un barrio conflictivo de Estambul. En esta serie, la lealtad familiar es un valor sagrado, un pilar fundamental que sostiene la estructura del clan. Sin embargo, tras esa fachada de unidad y hermandad, se esconden traiciones imperdonables, secretos inconfesables y venganzas sangrientas que amenazan con destruir la familia desde dentro. Los personajes se enfrentan a dilemas morales constantes, viéndose obligados a tomar decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para ellos mismos, sino también para sus seres queridos. Kukur nos enseña que la familia no siempre es un refugio seguro, un puerto al que podemos regresar en busca de consuelo y protección. A veces es necesario buscar ayuda fuera del círculo familiar, recurrir a extraños que puedan ofrecernos una perspectiva objetiva y un apoyo desinteresado para poder sobrevivir en un mundo hostil y despiadado. Podría ser que Melis se sienta alejada de su familia, incomprendida o incluso juzgada por sus propios parientes, y que haya encontrado en Hande a una confidente más comprensiva, una amiga leal capaz de escucharla sin prejuicios y ofrecerle un consejo sincero. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Aşk Memnu, un clásico atemporal de las series turcas, un drama psicológico que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca. Esta serie nos cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado de mediana edad, con la esperanza de asegurar su futuro y escapar de la pobreza. Sin embargo, la monotonía de su matrimonio y la falta de pasión la llevan a caer en los brazos de Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo, desatando una tormenta de deseo, culpa y traición que tendrá consecuencias trágicas. Esta serie es un estudio profundo de la naturaleza humana, una exploración de los límites del deseo, la ambición desmedida y el peso abrumador de la culpa. Los personajes se ven atrapados en una red de mentiras y engaños que los consume lentamente, llevándolos a la autodestrucción. Aşk Memnu nos muestra que los secretos pueden tener consecuencias devastadoras, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina saliendo a la luz, y que es mejor confesar nuestros errores y afrontar las consecuencias de nuestros actos antes de que sea demasiado tarde.
Podría ser que Melis esté guardando un secreto inconfesable que la está consumiendo por dentro, un peso que no puede soportar sola, y que haya buscado en Ande a alguien capaz de entender su sufrimiento y ayudarla a afrontar la verdad, por amarga que sea. Como pueden ver, mis queridos chismosos, las series turcas están repletas de situaciones complejas, de personajes atormentados por sus secretos y de relaciones familiares marcadas por la tensión y el resentimiento. Y aunque la realidad a menudo supera la ficción, es fundamental recordar que lo que estamos comentando aquí es solo un rumor, una especulación basada en informaciones no confirmadas. No sabemos con certeza qué sucedió realmente entre Melis y Ande, ni cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a Melis a buscar la ayuda de Ande. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que esta noticia ha generado una enorme expectación entre los fanáticos de las series turcas, y ha puesto de manifiesto el gran interés que existe por la vida personal de nuestros actores favoritos. Y hablando de actores favoritos, no podemos dejar de mencionar el imparable ascenso de Kerem Bürsin en la industria del entretenimiento. Después de su participación en Sen Kalkam, Kerem ha protagonizado varios proyectos de gran envergadura, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor y consolidándose como uno de los galanes más cotizados del momento. Su carisma arrollador, su talento innato y su sonrisa encantadora lo han convertido en uno de los actores más populares y queridos por el público. Y Hande Erçel, por supuesto, también sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo, cautivando al público con su belleza deslumbrante, su talento indiscutible y su carisma arrollador. Su versatilidad la ha convertido en una de las figuras más destacadas y reconocidas del panorama artístico turco, una musa que inspira a diseñadores y fotógrafos de todo el mundo. En definitiva, el supuesto encuentro entre Melis Bürsin y Hande Erçel es un misterio que aún no ha sido resuelto, una incógnita que mantiene en vilo a los seguidores de las series turcas. Pero mientras esperamos que se revele la verdad, podemos seguir disfrutando de las historias apasionantes que nos ofrecen las series turcas, que nos invitan a reflexionar sobre la vida, el amor, la familia y los secretos que todos guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Y ahora, llegando al final de este vídeo cargado de chismes jugosos y referencias a nuestras series turcas favoritas, recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto juntos. Hemos hablado sobre el rumor del encuentro secreto entre Melis Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado las posibles razones que podrían haber llevado a Melis a buscar la ayuda de Hande, y hemos recordado algunas series turcas que nos evocan situaciones similares. Hemos especulado, hemos imaginado escenarios posibles y sobre todo, nos hemos divertido como nunca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los entresijos del mundo del espectáculo turco y que se hayan entretenido con mis chismes y reflexiones. Y ahora, como es costumbre, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Melis realmente se acercó a Hande en busca de ayuda? ¿Qué tipo de problema creen que podría estar enfrentando? Quiero saber sus teorías más descabelladas. Y como siempre, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayendo contenido que los haga vibrar de emoción. Gracias de nuevo por estar ahí, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.